faltan pocos días para que se produzca el cambio de gobierno. Vamos a pasar de la era del jaguar a la era del tigre. ¿Cuánto va a cambiar Colombia? ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que nos va a pasar? ¿Y qué de lo que hizo Gustavo Petro, lo bueno y lo malo, va a quedar? ¿Y qué es realmente lo que va a ser la Patria Milagro? Dos personas que están metidos hoy en ese congreso que también ha cambiado mucho, están invitadas hoy en A Fondo. Ariel Ávila, que hace rato no venía. Hola María Jimena, y al senador Forero, hola. Sí, dos senadores, Alianza Verde. Alianza Verde, sí señora. Que todavía estaba diciendo, ¿existe? Existe todavía, vamos a ver si hay reforma política, ¿qué pasa después? Pues exacto, y el senador, que eso me parece muy interesante, pasó de la Cámara al Senado en estas últimas elecciones al Congreso, el senador Andrés Forero por el Centro Democrático. María Jimena, un saludo para ti, un saludo para el senador Ávila y para todas las personas que nos ven en este momento. Yo quería comenzar por la era del jaguar. Aquí, pues, obviamente está de moda decir que el gobierno de Gustavo Petro, que sí tuvo muchos problemas de manejo, además de gobernabilidad, sobre todo en los últimos 2 años, y escándalos de corrupción que todavía están saliendo. ¿Por qué no me hace un análisis de qué pasó en el gobierno de Gustavo Petro, que además se identifica con el jaguar, como bien lo vimos hace poco en su último discurso en el sur de Bogotá? María Jimena, mire, esto es un tema como quien entra a una tienda de boutique, uno ve lo que quiere ver. Sí. Cosa buena, manejo macroeconómico, el desempleo más bajo en 30 años, control de la inflación, disparado el déficit fiscal, eso sí, pero digamos un manejo macroeconómico importante, no hubo grandes alteraciones. Cosa mala, los escándalos de corrupción, que lo van a acompañar. Estas semanas que se le vienen a ver van a ser muy difíciles, particularmente el de la unidad de gestión de riesgo y esto que está pasando con estas muchachas, Juliana Guerrero y demás, que ojalá que si tienen que ver en esto, se pudran en la cárcel, pues porque son plata pública. Cosa buena, lo de la reforma agraria, la entrega de tierras, que la gente tenga tierra y que los campesinos tengan tierra es capitalismo, porque es entregarles propiedad privada. Pero la cosa mala, el tema de seguridad, ¿no? Eso le terminó afectando bastante. Y así usted puede ir mirando qué le quita, qué le abona y qué no. Yo, por el contrario, pero si uno se abstrae en esto un poco más de largo plazo de la defensa y el ataque, yo creo que el gobierno de Petro tiene dos balances. Un gobierno de ruptura muy duro, que yo creo que él entendió que él tenía que venir a eso. Sobre todo los últimos 2 años, me da la impresión. Los últimos 3, diría yo, después de ese primer... De ese año y medio que terminó... Año y larguito que terminó en esto, y es un gobierno de ruptura donde él más o menos cumplió lo que él había dicho que iba a hacer. Que es lo mismo que yo creo que Abelardo. Él va a llegar a cumplir todo lo que dijo porque es que su electorado se lo va a exigir. Entonces, el gobierno Petro, uno puede decir, es un gobierno de ruptura inicialmente y luego es un gobierno que, el segundo tipo de balance que yo hago, es un gobierno en el cual Gustavo Petro le apostó a algunas políticas, algunas le salieron relativamente bien, como el tema de, digamos, de tierras y demás, otras le salieron mal, y lo que vamos a ver entonces es estos 2 o 3 años, dependiendo de cómo él salga en el tema OFAC y demás, es un Gustavo Petro muy parecido a Álvaro Uribe Vélez, no retirado de la política, haciendo campañas electorales el otro año para el tema local y manejando el partido como se maneja, digamos como él maneja el pacto, como Uribe maneja el Centro Democrático, que es con disciplina para perros. Entonces vamos a ver, es un hombre actuando en política y de esa forma. Y termino con este comentario ya para el balance. Lo que está por determinarse, eso es muy importante, es el impacto del posgobierno en los primeros meses de gobierno de Abelardo de la Espriella. Me explico. A ver, ¿cuál narrativa se impone? Está, digamos, si la narrativa de un gobierno corrupto y demás, o la narrativa de un gobierno de transición. Yo creo que lo que vamos a ver estos 6 meses, 7 meses, es esas dos luchas y vamos a ver cuál se termina imponiendo, y eso va a determinar mucho de la forma como el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella pueda navegar sobre el Congreso de la República. Bueno,
Andrés. No, pues primero su decir que primera. no, en ningún caso nosotros tenemos disciplina para perros. Yo sé que esa es la imagen que ha tratado de vender siempre el presidente Uribe, pero pues la verdad es que nosotros tenemos mucha libertad dentro del partido en general. Dicho eso, ¿cuál es el balance del gobierno del presidente Petro? Pues la verdad yo creo que es un balance de frustración. Hace 4 años el presidente se hizo elegir con unas banderas de cambio. Él básicamente decía que iba a erradicar ciertas costumbres políticas completamente indeseables, y lo que hemos visto es que en lugar de erradicarlas, las llevó prácticamente al paroxismo, las llevó a su máximo nivel. Es que, y ahí por ejemplo yo me diferencio de lo que está diciendo el senador Ariel. Él dice que vamos a ver una disputa por la narrativa, pero es que yo creo que ya está claro para el país el nivel de corrupción de este gobierno. Es que hasta el último momento están saliendo escándalos cada vez más escabrosos. Entonces tuvimos, por ejemplo, lo que sucedió con Angie Rodríguez, que no es cualquier funcionaria, es una persona que estuvo en el DAPRE, que era de la entraña del presidente, y ha estado revelando una serie de situaciones bastante complicadas. Vimos lo que pasó con 2 consentidas, una particularmente del presidente de la República, Juliana Guerrero, que él defendió a capa y espada, llevó a un consejo de ministros, y vimos que aparentemente se le dio por ser emprendedora, por sus conexiones políticas, y decidió entonces cobrar junto con su hermana, presuntamente, 1 millón de pesos por reunión con empresarios, 200 millones de pesos por hacer gestión, y después el 10% si la gestión terminaba siendo efectiva, como una comisión de éxito. Entonces ese es otro escándalo. Vamos a ver qué va a terminar pasando con el escándalo de la primera dama de la nación. Es que es vergonzoso lo que están diciendo. Eva Ferrer, en esos audios que filtraron en semana, decía que $50,000 mensuales no eran suficientes para la primera dama, y quisiéramos saber de dónde estaban saliendo esos recursos, si eso es como está diciendo la señora Eva Ferrer, y eso pues afecta al presidente de la República. Vimos lo que pasó con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, vimos lo que pasó con Laura Sarabia, vimos lo que pasó con el hijo del presidente de la República. Entonces, este es un gobierno, el hermano, que vamos a ver qué también pasó con el hermano. Este es un gobierno que está asignado por escándalos de corrupción de principio a fin. Pero además, bueno, esa es la narrativa, que yo creo que la verdad, ahí no tiene mucho que ser el gobierno nacional. Obviamente sabemos que Petro es un gran sofista y va a tratar de mostrar esto como un ejercicio de persecución política, pero afortunadamente todos estos escándalos han salido en medio de su gobierno, y adicionalmente quienes los están revelando son personas que hicieron parte de su gobierno. Por otro lado, en el caso del balance del presidente, pues yo entiendo lo que dice aquí el senador Ariel. Yo personalmente no creo que haya habido un control efectivo de la inflación. La inflación sigue creciendo nuevamente. Cuando uno revisa la inflación y la compara con el resto de los países de América Latina, ve que en el caso de Colombia bajó tardíamente y no bajó como en los otros países, y que por el contrario ahora se está disparando nuevamente, y que el próximo gobierno va a tener que enfrentar ese coletazo. En el caso del desempleo, hay que, creo yo, que hacer doble clic en esa cifra. Es buena, esa es una buena Es una cifra cifra interesante, naturalmente, pero hay que hacer doble clic. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, el crecimiento económico no ha sido importante. De hecho, hubo recesión en el gobierno de Gustavo Petro. Hubo 2 trimestres con decrecimiento. Pero, pues, ha habido una serie de factores, como por ejemplo el tema de la salida de muchos colombianos que lo pueden haber favorecido, y hemos visto que mucho de ese desempleo, o mejor dicho, que esa reducción del desempleo se debe al crecimiento desbordado de la burocracia. Hemos visto el crecimiento del empleo público, que ha sido muy significativo, y por otro lado hemos visto también que mucho de ese, algunos meses se mostraba que 5, 6 o 7 de los nuevos empleos creados eran pues de autoempleo, es decir, no era empleo formal. Pero bueno, eso, reconociendo que eso puede haber sido interesante, reconociendo lo que decía el doctor Ariel a propósito del tema de tierras, dejando eso de lado, pues veamos lo que yo creo que son los grandes, o mejor dicho, las herencias malditas que está dejando el presidente de la República. Tema de seguridad. El presidente nos prometió que en cuestión de meses iba a desmovilizar el ELN. No solamente no lo desmovilizó, sino que lamentablemente permitió que ese grupo y otros se fortalecieran. La paz total ha sido un fracaso total. ¿Por qué? Vemos las cifras del propio Ministerio de Defensa. En materia de homicidio, de secuestro, extorsión y de actos de terrorismo, tenemos las cifras más altas de los últimos 10 años. Sucedió lo que sucedió en materia de salud. Tenemos hoy la crisis sanitaria más grave de la historia reciente de Colombia, inducida por el gobierno nacional. Ellos decidieron jugar, o mejor dicho, decidieron utilizar a los profesores de Colombia como conejillos de indias de su reforma, y la reforma del FOMAC ha sido un desastre. Dijeron que iban a implementar la reforma de las CPS intervenidas. Hay un informe de la Contraloría que está alarmante. Lo que pasó con las CPS intervenidas es alarmante. Entonces nos dejan una situación muy problemática en materia de salud. En tema de energía, mira que estamos hoy
pues básicamente a las puertas de un apagón, entre otras cosas, por la decisión del presidente de la República de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación de gas y petróleo. Entonces, esa decisión hoy nos tiene en una posición muy compleja. Y podríamos también, ya hablamos del tema de la corrupción, ya hablamos del tema de la energía, y una cosa que me parece muy preocupante, y esto es a largo plazo, y es la posición que ha asumido el presidente a propósito de las elecciones. Él se ha encargado, a mi juicio de forma completamente antidemocrática, a deslegitimar el resultado electoral del pasado 21 de junio. Y yo creo que eso no está bien. Él no ha estado a la dignidad del cargo, porque a él lo que le correspondía era reconocer en democracia que había sido derrotado. Por ejemplo, como nosotros reconocimos rápidamente hace 4 años y decidimos hacer un ejercicio democrático de oposición. Eso, por ejemplo, creo que también es un muy mal legado que le deja el presidente de la República al país. Ariel, ¿algún comentario sobre esto? No, porque yo sí creo, bueno, yo quería hacer esta pregunta. Ayer el presidente electo salió a hacer su habitual alocución que nos tiene, con la que nos tiene ya acostumbrados, y dijo una cosa que no me sorprendió, y es que el dinero de los, digamos, de las personas, de adultos mayores, que tenía reservado el Estado para pagarles a ellos su pensión, de las personas que no habían podido ahorrar, y hay un programa para eso, se había esfumado. Eso me sorprendió, quiero decirle. Y que el eso programa, tenía... el programa se adulto llama mayor. De adulto mayor. Sí. Colombia Mayor. Colombia Mayor. Eso me sorprendió, ¿sabe? Porque no sé si eso tiene un asidero o no. Pues, a ver, sí y no, digamos, yo sí creo que sí tiene un asidero y no. ¿Sí es decir, tiene? Sí. Claro, depende mucho del traslado de los dineros que producto de la reforma pensional que se van a Pero es que trasladar. la reforma pensional está atascada en Pero la teóricamente Corte. era Atascada en la distinto, Corte. teóricamente era Espera, distinto, explico. Entonces, mire. A ver, entonces. Pero no es que se los haya robado el No, presidente. no. No, Lo por que- eso, no. Es hay que un él dice déficit, que mira, se los- para explicarle a la gente, mire, hay un déficit en Colombia, como dice la abuelita, el problema que tiene Colombia es que se gasta más de lo que ingresa. Sí. Ese déficit generalmente está en el 3%, que es lo que llaman una regla fiscal. Es decir, más o menos a uno le dicen, más allá del 3% no puede Sí, no se endeudarse. puede ganar, Listo. sí. Hoy ese déficit está más del doble, está en 6.4 del déficit fiscal. Es decir, en general, el Estado tiene un problema de déficit fiscal. A ver, voy para allá. Y la Contraloría acaba de decir el fin de semana que del presupuesto presentado por encima de los 500 billones, hay 30 billones desfinanciados. En teoría, 30 billones es una plata larga. Eso más o menos son como 2 reformas tributarias juntas. Entonces, lo que sí está claro es que en total el Estado colombiano tiene un problema de déficit que se ha ido asumiendo a punta de deuda. Deuda más costosa. Más además. costosa, claro, porque baja la calificación de Porque riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que Exacto. eso es como cuando uno va a un banco. Si la persona está muy Sí, endeudada, sí, sí. cada vez los bancos dicen, uy, este hombre ya está muy endeudado y demás. Ese tema es un tema estructural. El gobierno Duque dejó muy endeudado a Colombia. El presidente Petro destapa También. huecos para tapar huecos. Es- Entonces le ha dejado sí. más No, pero había endeudado. una pandemia por medio. Claro, exactamente, pero Era distinto. el tema de Duque lo que se dice es que pues había una situación muy complicada, excepcional, que fue el tema de la pandemia y que eso explica esto y los otros dicen Petro otros. comenzó más o ¿Pero menos... qué dice Petro? Vea, espérame, déjame terminar, aquí tiempo para todos. No, claro. Bien, listo. Y ahí pasan 2 cosas, el gobierno Petro hace una reforma tributaria dura, muy dura, Pero de no 20 recauda. billones, no, pero pasaron 2 cosas. Se cayó una... Por un lado, la plata que se recogió se termina pagando en el Fondo de Estabilización de los Combustibles, FOMAC, sí. que ese Fondo de Estabilización se ha dejado con una deuda de cerca de 36 billones el gobierno Duque. Y por otro lado, su impuesto estrella lo tumbó la Lo Corte, tumbó la Corte que era un Constitucional. impuesto sobre la producción, sobre la exportación de petróleo, y la Corte lo que entendió es que había un doble impuesto. Entonces, en la vida real, la reforma de 20 billones terminó por 14 más otros temas. Y terminó con esto. Ese es el gran reto. Yo creo que aquí hay 2 grandes retos del nuevo gobierno. El reto del fenómeno del Niño, o 3. El reto del fenómeno del Niño es el gran reto que tenemos ahorita. Sí. El reto del tema fiscal son 30 billones de desfinanciación y por tanto muchos programas sociales como el de Colombia Mayor va a quedar desfinanciado, es decir, tiene problema, y el reto de la seguridad, digamos, uno diría como que son los 3 grandes retos.
Entonces estamos... No, María Jimena, usted, bueno, ¿qué me parece oportuno y es verdad lo que ustedes están hablando del tema del posible desfinanciamiento. Se habla de 30 billones de pesos. De hecho, se especula que puede ser un poco más, sí. que podría llegar incluso a ser el doble. Pero ¿qué es lo que sucede? Eso es el presupuesto para el próximo año. Es decir, lo que estaba advirtiendo Abelardo no era, mejor dicho, no está relacionado con esta advertencia sino que se cuando hace. él llegó... Exactamente. Entonces, no es lo que va a pasar a partir del 1 de enero del próximo año, sino aparentemente es lo que él está diciendo y está describiendo cómo va a ser, cómo va a terminar este año. Y obviamente eso sí sería muy alarmante. Y yo creo que está relacionado... Eso quiero decir que a mí sí me alarmó. Le dije, ¿cómo así? Que del adulto mayor no está la plata, tanto que él hizo campaña diciendo que incluso les había aumentado. Sí, pasó de 80.000 a 230.000. El tema es la desfinanciación. Sí. Pasó de 80.000 a 230.000, Sí, pero hay que decir, por ejemplo, que hay una discusión en este momento de la reforma pensional. No, pues en la Corte está atascada. En la corte constitucional, pero lo que nos habían dicho a nosotros es que, y que además lo hemos visto, no se necesitó hacer la reforma para que aumentara y que nosotros siempre fuimos partidarios de eso. Nosotros decíamos, mire, claro que sí es posible y existe margen presupuestal para eso, es deseable que se le mejore el subsidio a los adultos mayores, que por distintas razones no pudieron acceder a la pensión, ¿cierto? Y nosotros decíamos, eso se puede hacer sin reforma. Y el gobierno nos terminó dando la razón. Sí, porque como de dice hecho Ariel, lo hizo, sube de 80 a 230.000 pesos más o menos, no para todos, para algunos, sin necesidad de que se hubiera hecho la reforma. Pero entonces, ahora lo que es preocupante, y hay que ver entonces en qué se gastaron esos recursos, porque al final esto termina siendo un problema de recursos. Y hemos visto, por ejemplo, este crecimiento desbordado, por ejemplo, de las órdenes de prestación de servicios. Hemos visto cómo están prácticamente raspando la olla. Mira lo que pasó, por ejemplo, en materia de salud, que es el tema que yo pues más conozco. En materia de la salud, el ministro Jaramillo, durante todos estos años, nos reconocía el presidente el 20 de julio, se gastó 6.8 billones de pesos en equipos básicos en salud. Él saca pecho con eso. Eso realmente no ha sido una política exitosa. Yo he tenido muchas reuniones políticas a lo largo y ancho del país y generalmente pregunto si alguien ha sido visitado por los equipos básicos. Me ha tocado muy poca gente y cuando le digo, bueno, ¿y en qué consistió? No, me tomaron la presión y nada más. Realmente no ha sido una política efectiva, pero dejó sin tratamientos y medicamentos a muchísimas personas. Y así podríamos seguir. Entonces, yo sí creo que ha habido un derroche y un mal gasto de recursos públicos y obviamente esto termina afectando a todos los programas, entre otros a el programa de Colombia Mayor. Y una cosa, a propósito de lo que decía Ariel con el tema del endeudamiento. Es verdad que el presidente Duque nos dejó endeudados a un nivel muy alto, pero es que tuvimos una pandemia de por medio. Pero sin pandemia, el presidente Petro nos ha endeudado aún más. Mira esta cifra pero que a mí me parece... concédame una cosa, cuando evidentemente estuvo la pandemia, pero hubo una decisión del presidente Duque de no pagar lo que tenía que pagar en el fondo del FEPEC durante año y medio. Pero mira que porque además tenía un costo 36 político. millones. Pero mira porque esto. además tenía un costo político además, porque le tocaba aumentar el precio de la gasolina pero además y mira las aumentar contradicciones. el precio Mira las contradicciones, por ejemplo, de lo que sucedía. Yo recuerdo, y hay imágenes, no sé si es el caso del senador Ariel, no lo conozco, o sea, no he revisado sus trinos, pero en el caso del presidente de la República y muchos senadores del Pacto Histórico prácticamente incendiaron Colombia cuando plantearon la posibilidad de subir el precio. No, pero entonces te digo, ellos criticaron las posibles soluciones del presidente Duque a esa situación y después entonces empezaron a satanizarlo con eso. Pero mira esto, María Jimena, porque entonces tuvimos una pandemia de por medio, pero en el caso del presidente Petro, oye esta cifra porque es brutal. Colombia se demoró cerca de 200 años en acumular una deuda pública de 800 billones de pesos, casi 200 años. Petro en 4 años subió ese acumulado en 400 billones de pesos más. Es brutal. Entonces uno dirá, bueno, es que nos dejó muchísimas obras, pero lamentablemente, Ariel, obras no se ven por ningún lado. En el caso de Bogotá, desfinanció el metro de Bogotá. Afortunadamente el alcalde logró fuentes de financiación alternativas y el metro afortunadamente continúa. En el caso de Antioquia, el Toyo trató de frenarlo. El gobernador y el alcalde lograron buscar fuentes alternativas y la obra siguió. Pero ¿dónde está la plata? Es que yo sí quisiera que nos explicaran dónde está la plata por la que nos endeudamos todos los colombianos, porque todos hoy estamos endeudados. No hizo obras en el Valle del Cauca, no hizo obras en el Chocó, no hizo obras... La verdad es que en Nariño no hizo obras en los lugares donde él ganó mayoritariamente en las elecciones hace 4 años. Entonces, yo sí veo, ya que estamos hablando de esa herencia que nos deja, el presidente nos deja un país muy endeudado sin que nos haya dejado obras en contraprestación. Porque hablando de la abuelita, como decía el doctor Ariel, si uno se endeuda en general, pues en la casa, es porque o va a comprar una casa, o va a comprar un carro, o va a hacer algo. Aquí no vemos absolutamente nada de eso. No, pero lo que pasó ahí, es, digamos, lo que hace, el presupuesto de inversión es apenas el 9% y el 91% son gastos de funcionamiento. Es decir,
Lo que terminó pasando, y yo por eso digo, y yo también le llamo la atención a muchos senadores, por ejemplo, del pacto, la endeudada de Duque y la endeudada de Petro, es que no fue una endeudada parecida para inversión. El problema grave, y yo lo que digo es, hasta digamos un poquito de esta pelea, el gasto, sí, sino es para cubrir cosas que no son de inversión. Ese es el gran problema, que es lo que se dice en el caso de Colombia Mayor, es lo mismo, es decir, bueno, es para terminar. ¿Cómo es que no hay plata? Claro, para pero esto? Tú sabías que desde el año pasado se advirtió también que el presupuesto estaba desfinanciado 50 billones. 50 billones. Es decir, lo que yo le quiero decir a la gente, este es un problema muy estructural, que todo, entonces el petrismo dirá que la culpa es de Duque, el uribismo dirá que la culpa es de Petro. Está bien, quédense en ese enredo, pero lo que tenemos que solucionar ahorita es que hay un hueco serio que no es de gasto de inversión, o sea, no es para nuevas obras, es que es el problema de tapar el funcionamiento mínimo del Estado. Y es ahí donde tenemos que apostar. Entonces viene la pregunta, ¿y qué vamos a hacer? ¿Reforma tributaria? A ver, yo vengo del futuro. Yo vengo del futuro y yo digo ¿Y qué que... es el futuro? Yo vengo del futuro y a pesar de que el presidente Abelardo de la Espriella ha dicho que que va a reducir el gasto, o sea, el costo o el tamaño del Estado 40%, primero. Y segundo, que no va a hacer reformas tributarias. No, la va a tener que hacer. El tema es cómo la hace. Yo vengo del futuro. Es que le toca hacer una reforma tributaria. Y evidentemente le va a tocar quitar todas las exenciones que todavía existen. Si no quiere, porque le va a tocar. Esa es la pregunta. Pero antes de meternos en lo que le va, en lo que le va a tocar hacer a Abelardo. Déjeme decir solo una cosita. A ver. Y el otro problema que tenemos es, fíjate la cosa buena. Colombia tiene una cosa interesante y es producto de la guerra en el estrecho de Hormuz y en el Bab el Mandeb, el dólar va a seguir, el precio del barril va a seguir subiendo. Sí. Pero el precio del dólar está cayendo. O sea, entonces, tuvimos una bonanza este año, desde febrero que comenzaron los ataques sobre Irán, hasta ahorita se disparó el precio del petróleo y eso significa muchos millones de dólares más. Pero la caída del dólar, ¿qué significa? Abarata la deuda. Abarata la deuda. Pues porque hay una deuda de un pedazo en dólares. Entonces, abarata la deuda, mejora las finanzas. Pero a su vez, hace una caída en los ingresos producto de los commodities, o bueno, en este caso del petróleo. Entonces, en la vida real vamos a terminar en tablas. Es decir, yo no sé si, como dijo antes de ayer el presidente Trump, ya hay una hoja de ruta, un acuerdo rápido y por eso... un acuerdo rápido en la guerra... Él siempre dice lo mismo, lleva desde el 28 de febrero. Sí, no. Lleva desde el 28. Entonces, pero lo que yo creo que va a pasar al final es que esta bonanza que tuvimos 4 o 5 meses, que sí va a llegar una gran cantidad de dinero ahorita, va a quedar limitada con la caída del precio del dólar. Entonces, tenemos una reducción de la deuda porque hay una deuda en dólares, hay un poquito más de plata, pero a su vez, en la medida que cae el dólar, ese poquito más de plata, pues es mucho menos. Entonces, sí hay un problema que solucionar muy grave. Y si a eso usted le suma un problema de fenómeno del niño, hay amenaza de apagón, el tema es complicado. Pero yo quería, antes de meternos en qué es lo que va a ser la era del tigre, de lo que pasa y esa transición del jaguar al tigre, que estamos muy animalistas últimamente. Muy felinos, ¿no? sí. Bueno, sí, exactamente. Yo quería hacer una pregunta, y es que los dos presidentes, tanto Gustavo Petro como Abelardo de la Espriella, sí plantearon la necesidad de gobernar hacia los territorios. Abelardo lo plantea como el gobierno hacia las regiones, y el presidente Gustavo Petro dice, y ha hecho y hizo muchas, digamos, una aproximación al territorio, ¿sí? Sin embargo, la pregunta es, ¿qué tanto de democratización y de descentralización tiene la propuesta de Abelardo de la Espriella de hacer lo que está haciendo? Ese tipo de descentralización que es como con la clase política, no con los territorios, sino con la clase política. Evidentemente, en Barranquilla, pues quienes están siendo los beneficiarios de esa descentralización son los DAEs, que van a tener más contratos porque están ayudando a hacer la casa presidencial, o lo que se llame, que se va a hacer la casa presidencial ahí en el La sede alterna. Bueno, la sede alterna. Y lo mismo los CHAR.
pasará lo mismo en Bucaramanga con los Aguilar, pasará lo mismo. Entonces, esa es una pregunta. Yo todavía no sé. No sé si esa es la tipo de descentralización que tiene, pero yo sí creo que hay una diferencia. Gustavo Petro plantea una comunicación con las comunidades de los territorios y lo que está haciendo Abelardo es plantear una descentralización en donde centraliza el poder regional en los clanes políticos. Pues yo no lo veo tan así, María Jimena, o mejor dicho, y sobre todo no veo que Petro haya llegado directamente a las comunidades. No, plantea, o sea, que plantea. Yo lo que vi por el contrario también busca. con el caso del presidente Gustavo Petro es que él salió con determinados grupos políticos regionales. Por ejemplo, el caso de los Torres en Atlántico. Es claro, y así podríamos seguir con otros grupos políticos de distintos partidos. Entonces, ahí lo habíamos hablado al principio, el presidente Petro habló de un cambio, de una revolución en materia de manejo político y vimos que eso no sucedió. Cambió posiblemente de algunos beneficiarios, pero se mantuvo esa forma de relacionamiento. Y el presidente a veces sí llegaba a decir que iba a darle una serie de obras a las comunidades, pero esas obras brillaron por su ausencia. Sí, en el caso de Chocó, por ejemplo. No, en La Guajira, por ejemplo, el caso los de La Guajira, 58 proyectos eólicos. Allá tuviste también el fortalecimiento de ciertos grupos políticos cercanos al pacto histórico. Entonces, ahí yo, por ejemplo, me distancio de eso. Sí, el presidente Petro hablaba, tenía unos discursos pues un poco incendiarios a veces, decía que iba a hacer lo que no se había hecho durante mucho tiempo, pero pues él realmente no entregó obras, salvo el tema, por ejemplo, de la entrega de tierras, que uno reconoce que hubo un avance en algunos temas. De resto yo no veo que haya habido eso. En el caso de Abelardo, pues todavía estamos por ver qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, me parece que es interesante que él esté planteando que va a tratar de volcarse hacia las regiones. Yo obviamente espero que eso no sea en desmedro de Bogotá. Yo he sido concejal de Bogotá, representante a la Cámara por Bogotá. Me parece genial que haya preocupación por esas regiones olvidadas, pero obviamente nuestra ciudad, nuestra capital también tiene todavía muchas Abelardo no le cosas. gusta Bogotá y no le gustaban los bogotanos. No lo sé, yo no me atrevo a decir eso. ¿Sí? No, pues yo no me atrevo a decir eso. Espero que él muestre con obras que sí le interesa a Bogotá. No, a él no le gusta Bogotá y el 1.9 millones de bogotanos que votaron por él. No, solo vino a la entrega de credenciales una mañana y no volvió a Bogotá. No le gusta. Pero bien, digamos, eso no tiene problema. Derecho, sí. Ni más eso faltaba. Que el 1.9 millones de bogotanos que se hagan lo que se hagan golpes de pecho. Bueno, miren, a ver, yo creo, esta pregunta es interesante porque el Congreso va a debatir la ley más importante de los últimos 40 años. Además, que no debatió el gobierno de Gustavo Petro. La ley, el acto legislativo sí. Usted me entrevistó a mí para eso. Yo recuerdo que ese señor Cárdenas y ese señor Echeverry se me vinieron encima y me dijeron de todo. Pero bueno, entonces mire, porque descentralizar no es hacer una sede alterna recibiéndole plata a privados en Barranquilla. Eso no es descentralizar. Descentralizar en la vida real está en cambiar la lógica como funciona el aparato estatal. Hoy por hoy, el 24% de los ingresos corrientes de la nación van a los entes territoriales, alcaldías, gobernación estatal. En un acto legislativo que yo fui ponente, que yo fui el que lo lideré, pasamos del 24 al 39.5 en un periodo de 10 años, comenzando desde el 2027. Pero como aquí hay un miedo de que esto se perratee en los clanes políticos regionales, entonces quedó una salvaguarda, como se dice, una cláusula, que dice que hay una ley de competencias que va a determinar en qué se gasta esa plata. Entonces el gobierno, en este Congreso, que pasó, logramos aprobar la reforma constitucional. El acto. Pero ¿qué quedó? La ley de competencias. Quedó ahí. Ahí está. No se pudo sacar, ¿por qué? Sí, no, y el gobierno no ha dicho nada, el nuevo gobierno, el de Abelardo, no ha dicho nada si la van a hacer o no. No, porque es una ley, eso es muy complejo. O sea, lo que debatamos ahí, si no sale mal el país para toda la vida. Es decir, sí es muy complejo lo que vamos a debatir. Entonces, la ley de competencias... Sí, porque lo que está para establecerse es cómo son esas competencias, ¿no? Y cómo se evita la duplicidad de funciones. Y cómo se evita. ¿Cómo garantizas que haya competencias efectivamente de capacidad en las regiones? Y que la educación no se pague... O salud. ¿Qué es lo que planea? Si usted transfiere competencias, funciones a lo local,
lo normal es que el Estado Nacional disminuya El su tamaño. cuerpo. El protagonismo. Claro, porque si no hay duplicidad de funciones. Eso es lo que es lo normal. Ahora, ¿eso cómo se hace? ¿En qué periodo se hace? ¿Qué hay 10 años? ¿Qué cómo se va a hacer? Y que eso tiene que hacerse ahora de acuerdo a cómo está el nivel de endeudamiento del país. Todo eso es lo que tenemos que discutir. Y vienen 2 preguntas. Y ya con esto termino. Primera pregunta. ¿Esa ley de competencia solo va a hablar de salud, educación, agua apta para el consumo y los gastos de funcionamiento o le vamos a meter más? Obviamente creo yo hay que meterle más, pero eso es un debate que hay que dar en el nivel territorial, porque las gobernaciones y las alcaldías dicen a ustedes nos están pasando competencias sin plata. Pues entonces, las vías terciarias, por ejemplo. Bueno, entonces Invías, entonces comienza uno a decir, eso comienza uno a decir. Entonces, primera pregunta. Y la segunda pregunta es esta, que es un debate que va a tener el nuevo gobierno, y es, si tenemos un problema de déficit fiscal duro como lo tenemos ahorita, y hay que ir a una tributaria, ir en ambos caminos no es lo lógico. O usted escoge el camino de sanear esto y esperar a ver cómo queda el tema, o escoge el camino de la descentralización y de una reducción brutal rápida del Estado Nacional, transfiere acá y libera un poquito de plata para la deuda. Pero lo que yo estoy viendo es que ambos caminos van a ser incompatibles. ¿Por qué? Porque también muchos entes territoriales tienen unos niveles de endeudamientos brutales con los empréstitos. Verbo y Gracia Barranquilla. En el pasado, en la década de los 90 eso pasó. Claro, Verbo y Gracias Barranquilla, que es un nivel de, hablando aquí de la sede alterna, un nivel de endeudamiento brutal que también usted dice, usted llega y inyecta una cantidad de recursos, pero usted dice aquí, claro, hay una gente, no, pero hay una cosa que llaman la ley 500. Ok, bien, pero cuando usted tiene capitales grandes, departamentos muy fuertes, eso comienza. Entonces, yo lo que siento es, el nuevo gobierno sí va a tener que escoger muy bien qué camino escoge. A ver, pero ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué van a hacer finalmente? No, ese va a ser un reto importante. Hay que decir, yo siempre pensé y yo me opuse a ese acto legislativo, fui de los pocos congresistas que me opuse particularmente. ¿Y usted por qué se opuso a ese acto legislativo? Aquí en Bogotá, las personas que conocen de Bogotá sentían que eso podía perjudicarlo. Yo era representante de la Cámara por Bogotá. A Bogotá. Podía perjudicar a Bogotá, pero además siempre creí que estábamos construyendo las cosas al revés. O sea, lo lógico era determinar cuáles iban a ser las competencias que nosotros íbamos a trasladarle a los entes territoriales antes de definir que iba a ser un monto de 39%. Me parecía que se estaba construyendo la casa al revés, estábamos empezando por las tejas. Entonces, a mí me parece que es interesante obviamente el debate que se tiene que dar. Yo creo que en este mundo urbanizado en el que estamos, crecientemente urbanizado en el que estamos viviendo, pues cada vez los entes territoriales, los gobiernos locales van a tener más importancia. Así que yo creo que es razonable plantear esa descentralización, pero yo pensaba que era mejor tener claro qué es lo que vamos a centralizar para evitar esta discusión que se va a dar ahora. Porque ya sabemos que tiene que pasar del 24% al 39%, pero como lo estaba reconociendo Ariel, todavía no sabemos qué es lo que vamos a trasladar. Sí. Entonces, una preocupación es la que dice Ariel, y es que se trasladen competencias y no recursos a los entes territoriales, pero lo otro que también es preocupante es que el gobierno traslade recursos que ya no van a estar a cargo de él, pero siga teniendo que hacerse cargo de determinadas responsabilidades, por ejemplo, en materia de salud, en materia de educación, etcétera, etcétera. Ese es el gran reto que se enfrenta. Yo creo que pero Abelardo, yo no veo a Abelardo hablando de eso. No lo ha hecho, Eso me sorprende mucho, porque habla de descentralizar, y hay un instrumento y no lo agarra. Hasta el momento que no ha gobernado, está dando mensajes simbólicos. Sí. Me parece que es completamente legítimo. Vamos a ver si eso puede pasar, y espero que así sea por el bien del país, de esos mensajes simbólicos a realidades tangibles para los colombianos. Y a ustedes que estaban hablando del tema de Bogotá, pues yo espero que, a pesar de que no ha venido el doctor Abelardo, a pesar de que no fue alcalde de Bogotá, quiera más a Bogotá que lo que la quiso Gustavo Petro. Es que Gustavo Petro, la verdad es que a nuestra ciudad le quitó la posibilidad, mejor dicho, trató de descarrilar el metro. Yo no veo obras sensibles que nos haya dejado. Trató de frenar todos los grandes proyectos de infraestructura de nuestra ciudad. Entonces, ojalá que no nos, mejor dicho, que yo estoy casi seguro que va a querernos más que lo que hizo el presidente Petro en estos 4 años. Hay una cosa en esto, y es ese tema de la descentralización que tiene que ver con el poderío de los, digamos, de las fuerzas políticas y de los clanes, yo creo que ese es, o sea, uno siente que hay mucho de eso, o es digamos, una distorsión mía. A ver, yo lo que digo es, claro, uno dice, no, primero
mire las competencias y después mire al reforme. Pero pues el trámite legislativo no es ese. Usted primero hace una reforma constitucional y después hace la ley. Es decir, era muy difícil hacerlo porque usted cómo iba a hacer una ley sin haber modificado la Constitución. Sí. Entonces, no, el camino era ese. El camino jurídico era ese, no hay otro camino. Ahora, lo que sí queda claro es la pregunta. Lo que pasa es que esto es una pelea. La pregunta es si se descentralizar ¿fortalece los clanes para que roben la plata o no es verdad? Entonces, no, yo creo que ese argumento de que, no hay que descentralizar porque es que se roban la plata fue lo que impidió. A nivel nacional también se la roban. Exactamente. Sí. Entonces, sí. Eso no. Lo que estoy diciendo es el tipo de, de descentralización que tiene en la cabeza el nuevo presidente. Es el que ustedes están planteando a través de este acto legislativo y de esta ley que está en ciernes, o es una descentralización donde no se entregan competencias, donde se fortalecen los aparatos políticos y los clanes políticos que dominan las diferentes la ley de competencias no es una prioridad para el gobierno entrante de Abelardo, pero no ha empezado a gobernar. Tampoco, tampoco lo fue para Petro. Sí, tampoco lo fue para Era realmente un proyecto más que el presidente para Petro Gustavo Petro lo dejó. Era un proyecto del ministro Cristo. De hecho, durante mucho tiempo el propio gobierno estuvo en contra. Sí. No, estuvo en contra del proyecto que generaba conceptos negativos en términos fiscales, etcétera, etcétera. Y después yo me imagino que el ministro Cristo lo convenció, le dijo, mire, usted va a pasar a la historia, y ahí fue que ellos deciden meterle algo de fuerza, lo sacan adelante, pero fíjate que, pues, ¿cuánto pasó, Ariel? Un año. Un año y no presentaron al final la ley de competencias. La presentaron. Pero ya al final. Claro, en los últimos 6 meses. Morir. Ahora, pero yo solo quiero decir esto para decir, mire, lo que nosotros... Realmente usted puede sumar la reforma de la salud, la laboral y la pensional juntas y no es tan importante como la ley de competencia. O sea, realmente la arquitectura del Estado sí es la ley de competencia, porque es la forma como funciona este aparato. Que si va a ser prioridad o no, vamos a verlo. Yo creería que no. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque hay unos problemas legislativos que yo creo que el gobierno se va a abocar antes que otros. El tema fiscal, el tema del fenómeno del niño, que creo que los va a llevar más rápidamente a abocarse ahí. Y claro, ahí surge una pregunta. Si no hay ley de competencias, pero hay acto legislativo, ¿qué pasa? En teoría quedó una cláusula que dice que nada. Pero ¿cuál es el otro susto? Que como siempre que pase, son las Cortes las que terminan diciendo las cosas. Y ahí va a venir un problema, una discusión profunda. Pero mire, más allá de eso, yo sí le quiero decir a la gente, mire, este tema hay que entenderlo. Esa sí es la verdadera discusión de arquitectura del Estado. Esa ley de competencia es la verdadera descentralización. No, y ahí tiene una oportunidad el presidente Abelardo. Porque yo creo que nos estamos quedando en que si es la vía alterna es Barranquilla, que un día es Cali, otro día Medellín. Eso se necesita además una reforma constitucional, creo que para cambiar la capital de Bogotá. No, pues él planteó que va a presentar un acto legislativo para permitir que Barranquilla sea una capital alterna de la República. Yo la verdad pues ahí pues, no desconozco cómo lo va a presentar, etcétera, pero no será más importante que plantee, pero yo creo que el presidente Abelardo debe aprovechar esta circunstancia histórica que se está presentando. Él no fue el que promovió el acto legislativo, él lo está recibiendo. Estamos a tiempo todavía para que se apruebe esa ley de competencias y yo sí preferiría que pues él y el vicepresidente Restrepo, no, creo que se pueden hacer las dos cosas. Creo que él puede estar volcado, él dice que quiere gobernar en las regiones una semana, me parece que eso está bien, para que pues haya presencia del Estado, presencia del presidente, pero paralelamente creo que tiene esta oportunidad de oro para mostrar ese compromiso con esa descentralización real, que es darle forma a esta ley de competencias y lograr que la apruebe el Congreso de la República. Un último comentario rapidito sobre esto. Mire, lo que es claro para todos y todas nosotros en este momento es que si esa vaina nos queda mal hecha, esto nos tiramos el país por mucho tiempo. O sea, es decir, yo sí creo que a esto se presentó una ley de competencias, yo la leí, la presentó liderada por el Departamento Nacional de Planeación. La ley que se presentó a mí no me gustó, tengo que decirlo, yo fui el ponente del acto legislativo, lo pasé, yo no estuve en las discusiones de estas mesas, no me gustó. De la ley. No me gustó porque no me gustó por una cosa, porque nos quedamos financiando lo mismo y no hay cosas más que se financien y entonces van a quitarle plata al Estado Nacional para otras. Pero esas son las discusiones que hay, las deudas históricas en salud, que en educación, son las deudas históricas, pero no me gustó. Pero yo a esto sí le pido mucha seriedad al nuevo gobierno.
tanto a quien nombren en el Departamento Nacional de Planeación y al Congreso, mucha seriedad. No hay ¿Por nombramiento. qué? Espérame, María Jimena, ¿por qué? Porque es que viene una tragedia. Yo reconozco con el senador Forero, yo no coincido casi en nada ideológicamente, pero reconozco que es un hombre de opinión y reconozco que es un hombre de voto nacional, igual que lo soy yo. Pero el 90% de los congresistas dependen de alcaldes y gobernadores. Por eso tienen primas, tíos, sobrinos, papás, hermanos en el Congreso. Y hay elecciones el otro año. Sí. Entonces, el problema que también vamos a tener es que se nos va a meter esta ley de competencias con un problema de elecciones locales. Entonces, yo por eso, digamos, a ver, termino. Como dice el video, tengo susto, tengo miedo. Es decir, a mí me preocupa mucho este ambiente de un gobierno que pareciera desconocer el tema, pareciera desconocerlo, unas elecciones locales a un año, porque de aquí a un año estamos arrancando ya elecciones, ya habíamos arrancado, y un problema fiscal duro. Entonces, yo, como dice, tengo susto, dice el video, el meme. Sí. Yo tengo optimismo y estoy feliz de que se acabe la horrible noche. Bueno, vamos a un tema que yo también creo que fue parte, Ariel lo planteó inicialmente y tiene que ver con el tema de la paz total y el fracaso de la paz total. Pues evidentemente fracasó y hay un desafío que no es tan grande como dice el gobierno entrante, pero tampoco es tan menor como sostiene el gobierno saliente. El gobierno saliente. Realmente, también vengo del futuro y yo veo que el presidente electo va a tener más tarde que sentarse a negociar. Es más, ya lo dijo de alguna manera, ellos ya están planteando presentar un proyecto, ¿sí? Para sometimiento, que me parece que es lo correcto, ¿no es verdad? Y van a tener que negociar como sea, pero van a sentarse a negociar, porque esa es parte como de nuestro génesis, yo no sé cómo será, y lo importante es que les vaya bien también, pero ese es un escenario que yo planteo, pero porque no veo otra salida. Pero ¿por qué no hablamos un poco qué pasa con la paz total, cómo queda la paz total y cuáles son esos, esos escenarios que hereda realmente el presidente electo? Mire, y para decir acá, yo creo que lo que pasa, hay una confusión muy dura entre la política de seguridad y la política de paz. Y yo creo que adrede hacen esa confusión. Pero son dos cosas diferentes. Que en el posmodernismo todo se mezcla con todo. Sí, el aleteo de una mariposa, de una todo está bien. Ok. Pero son dos cosas diferentes. Y yo fui el ponente de la 2272 también, con Iván Cepeda. Yo fui el ponente. De la paz. Sí. ¿Y Abelardo la va a presentar? Claro que la va a presentar. ¿Por qué la va a presentar? Porque es que tiene la obligación de presentarla en noviembre de este año. ¿Por qué? Entonces, aquí expliquemos. Desde el año de 1997 está la famosa Ley de Orden Público, que creó el gobierno Samper. Que además cada 4 años esa ley se prorroga y cada gobierno le mete su toque de paz. Uribe la presentó, la presentó Santos, la presentó Petro, la presentó Duque. Entonces, él va a tener que hacer una oferta de paz, pequeña, grande, no sé, no sé, lo que sus asesores saben, pero él la va a tener que presentar. Y esa oferta de paz que él haga, grande, pequeña, mediana, no sé cómo que la va a hacer, han hablado de sometimiento. Esa oferta de paz, el Congreso le va a volver a entregar sus capacidades y cualidades para que ojalá la implementen bien. Nosotros le entregamos al gobierno Petro eso, la implementó mal. Le dijimos, yo mismo tengo videos, no le dé reconocimiento político a las disidencias, no se las dé, se las dio. Errores que cometieron, pero el Congreso le otorgó eso. ¿Qué dijo el Congreso? Hay dos caminos y la Corte Constitucional lo terminó separando. Está el camino tradicional de las negociaciones de paz, en la agenda política, la vaina, donde está el ELN. Y está el camino del sometimiento a la justicia. Sí. En el camino del sometimiento que dijo la Corte, usted tiene que tener un marco jurídico previo para entrar a esas negociaciones. Marco jurídico que nunca se aprobó ni se discutió en un solo debate. Sí. Yo creo que la Corte ya escogió esa diferenciación. O sea, mi sensación es que la Corte ya eso lo tiene casi como cosa juzgada. Y de aquí en adelante a todos los gobiernos le va a decir, no haga. Sí. Si usted quiere negociación de paz, ahí ya. Que es ELN, diligencias, yo creo que no, eso solo ahí cabe nomás el ELN, desde el punto de vista mío, pero yo no soy el presidente.
Para todo lo demás, le toca meterse en este camino en un marco de sometimiento. Él tiene que desarrollar un nuevo marco. Un nuevo marco. Ese marco del Era el de sometimiento... Montalegre, el que finalmente no llegó... Pues Había varios. Montalegre pensó uno, Osuna presentó el otro. Ese marco de sometimiento, hay dos formas de hacerlo. Que yo creo que esta es una discusión de país. Otra vez, no empecemos entre Petro y entonces que le fue mal a Paz Total. La discusión es esta. Yo creo que esto es el modelo gringo. Hay que tener un marco de sometimiento general, sin importar si el gobierno es de derecha, de izquierda, de centro, o lo que sea, y que nos dure de aquí a 30 Pero años con modificación. De sometimiento. Donde, por ejemplo, la fiscalía tenga un papel, no haya, etcétera. Porque lo que no puede pasar es que comencemos con marcos de sometimiento cada 4 años. Esto sí se tira a la institucionalidad colombiana. Es decir, yo creo que si el Congreso se va a abocar a discutir la paz total y la Corte Constitucional mantiene, que es lo que yo creo que va a mantener, la diferenciación entre las negociaciones nacionales de paz y sometimiento, tendríamos que tener un marco como el modelo gringo. Es decir, un marco rico que se pueda, que se pueda utilizar en 10 años, en un año, o que nunca se utilice, pero que se utilice. Que no sea un marco de sometimiento de gobierno, sino de Estado. De Estado. Es lo que le estoy Exactamente. Porque el otro camino, pucha, eso sí es para que todo el mundo le meta la mano. Ya llevamos 3 intentos. Santos intentó hacer su propio... Santos solo logró el PAC con un marco, con el marco principio de oportunidad. Y con un marco que era un marco de sometimiento. Sí, de acuerdo. Exactamente, pero entonces ese no sirvió, entonces no funcionó, pues no quedó ahí, sino que volvió otra vez este gobierno a intentar hacer otro y no ha podido, y no pudo, ya se fue. Y sin haber podido sacar ese marco de sometimiento. En paz total y el nuevo escenario para Abelardo. Lo que ha hecho el presidente con el tema de paz total es que pues considera que fue un fracaso y que lo va a cambiar por completo. En el caso del sometimiento, pues he visto que ha invitado a los grupos armados ilegales a someterse o que van a ser combatidos con toda la fuerza de la ley. No, dijo una cosa que no se va a cumplir, que es que en un mes, si no se cumplen, él va por ellos. Pues vamos a ver qué termina sucediendo. Yo creo que además... Petro dijo que en 3 meses acababa el ELN. El gobierno Petro nos deja en una posición muy compleja para enfrentar a estos grupos armados ilegales. Si bien hubo algunas cosas beneficiosas para la fuerza pública relacionada con el tema de los soldados que están pues, prestando su servicio, que se les subió a un salario, eso pues es algo positivo. Por otros lados estaban desmoralizados nuestros miembros de fuerza pública. Entonces, están además muchos de los equipos completamente desmantelados, sin mantenimiento, sin capacidad operativa. Entonces nos dejan en una posición compleja con 25.000 hombres en armas. Realmente yo por eso hablaba de este retroceso tan significativo en materia de seguridad. Y yo me imagino que el presidente de la Espriella va a respaldarse o a buscar el apoyo de parte de Estados Unidos en este inicio de reorganización de las Fuerzas Armadas. Y hay que ver si va a presentar ese marco de sometimiento y pues tendríamos que revisar. Me parece interesante lo que dice Ariel, de que este sea un marco de Estado, no un marco de gobierno, que permita no solamente al presidente de la Espriella, sino a futuros gobernantes, independientemente del signo político, pues tener herramientas para buscar que estos grupos ilegales, estos hombres armados alzados en armas, o ni siquiera alzados en armas, estos grupos criminales. Es que esa es la diferencia. Sí. Usted hace una cosa que yo creo que es bueno, porque es bueno explicarlo. Efectivamente puede que haya 25.000 hombres en armas, pero es muy distinto a lo que pasaba antes. Hoy lo que estamos viendo es que se ha crecido y se ha incrementado la presencia de bandas criminales. Ninguna de ellas, ni siquiera el ELN, aunque ahora digan lo contrario, político, quieren tomarse el poder por la vía armada. El Estado no Entonces tiene se acabó la lucha armada. En ese sentido, esto que usted señala, que es evidente, tiene que ver con el crecimiento de las bandas, que es un fenómeno que además está por todo el mundo y por toda América Latina. Es decir, hoy somos más normales que antes. Entonces, eso es lo que es distinto. Y yo creo que sí es importante que quede claro. Yo una cosa, solo en estos temas, bien. Otra vez, esto es para no meterle ideología a esta vaina. Mire el caso de Ecuador, con Daniel Noboa, el Bukele de la derecha, y miren lo que el reportaje que sacó de Guardian, pues, el fin de semana, brutal lo que está pasando en Guayas. Entonces, o lo que sacó hoy The Economist sobre África, que es la nueva ruta de tráfico, eso lo sacó hoy The Economist. Entonces, pero a ver, yo creo que Colombia y América Latina están entrando en una etapa nueva de crimen organizado
que yo la llamo de tercera, o yo la llamo no, la academia la llama de tercera generación. Colombia, México, Ecuador, Brasil están haciendo parte de esa transición. En eso somos, como tú dices, es lo que tiene la región. Digamos, somos como más normales y ya no esa vaina armada, ideológica, un desafío que no hay. Pero es un desafío, claro. Tenemos una situación, entonces esto es una situación regional. O sea, yo digo, sí, tengan en cuenta esto, por Dios, es un tema regional. Pero además de tener un tema regional, tenemos un factor, el factor Estados Unidos. Que evidentemente, sobre todo Marco Rubio, no, digamos, no el presidente Trump, pero Marco Rubio, como lo llama el New York Times, el virrey, tiene una lógica de entender cómo opera ese crimen organizado y qué se privilegia. Entonces, el problema de nuestro posible marco de sometimiento, si salga en nuestra discusión, es que va a estar 100% determinado por lo que opine Estados Unidos. Es decir, nosotros vamos a tener, esta vez se ve la relación muy amplia, y adicionalmente a esto tenemos un problema fronterizo muy duro. Vamos a tener lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Ecuador, y lo que está pasando en Venezuela, otra vez en el famoso arco minero. Esos tres factores, miren dónde ocurrieron los carros bombas este fin de semana. Fue en Cúcuta, fue en una ciudad fronteriza, fue una zona fronteriza. Entonces nosotros tenemos unos problemas fronterizos que la única forma que hay es la posibilidad de cooperación internacional. Es decir, nosotros podemos poner más duro el código penal, nosotros podemos hacer 10.000 cosas, decir que vamos a meter 1.000 cárceles, pero si nosotros no tenemos un marco de articulación regional, va a ser muy difícil. Entonces, pero bueno. Y una cosa, María Jimena, yo estoy de acuerdo con que en general estamos enfrentando una situación parecida a la que están enfrentando otros países de América Latina. Chile, por ejemplo, que había sido pues, un remanso de paz, por decirlo así, durante muchos años. Yo tuve la oportunidad de vivir allá. Hoy también está enfrentando esta amenaza de los grupos pues, criminales transnacionales. Pues sí, tren de Aragua, como dicen pero en el caso nuestro, pues más allá de que uno pues, reconoce que hoy no hay una finalidad política en estos grupos, por ejemplo, como el ELN, pues ellos siguen vendiéndose como eso y siguen teniendo además siguen teniendo control territorial en ciertas zonas. Pero y yo están creo muy que, golpeados por cuenta del Clan del Golfo. Y por otros grupos armados como el de Calarcá. Vimos que jugaron a los congelados durante este gobierno. Yo espero, no espero, yo tengo la tranquilidad de que en el próximo gobierno no van a seguir jugando a los congelados y yo creo que eso va a ser algo positivo. Yo les quería preguntar sobre la situación de los partidos de ustedes, entre otras porque ayer o en una reunión que tuvieron ustedes en el Centro Democrático se desató toda una polémica por cuenta de una declaración que hizo Paloma Valencia, diciendo que el Centro Democrático no era un partido de derecha porque ya las ideologías, si yo lo entendí bien, y lo mismo dijo el propio presidente Álvaro Uribe y después José Obdulio Gaviria, en esas... que eso no importaba y que entonces claro, salió todo el mundo abelardista a decir que ve, por eso fue que yo gané, que nos ganamos, porque nosotros sí somos de derecha, porque ustedes están abandonando la ideología y su bandera de derecha, cosa que no creo. Pero, en fin, una reflexión sobre eso. Lo que ha suscitado esa frase de Paloma. Una reflexión sobre eso, María Jimena. Yo personalmente siempre me he sentido de derecha. También y una cosa, lo que ha dicho el presidente Uribe no es nuevo. El presidente Uribe siempre ha dicho que a él no le parecen muy ilustrativas a veces esas categorías de izquierda o derecha. Y podríamos poner ejemplos concretos. Por ejemplo, uno cómo calificaría a Mario Vargas Llosa. De derecha. Por un lado, pero en otros temas, por ejemplo, él era con una agenda pues valórica, por decirlo así, muy progresista. Entonces, era antes, pero después... No, él estaba a favor él era libertario en todos los sentidos de la palabra. Él estaba a favor del aborto, entonces ¿tú cómo calificas a una persona como Mario Vargas Llosa? En el caso, por ejemplo, del presidente Trump, que se supone que es el sumum de la derecha en el mundo, y él estaba a favor de las tarifas, él estaba a favor de los aranceles. Y viste lo que hizo, una política proteccionista que en general, desde hace bastante tiempo, no, más allá que haya sido o no un fracaso, que pues no me atrevo yo a decirlo, lo que sí te digo es que en general uno asocia el libre mercado y el libre comercio y no el proteccionismo a la derecha. Entonces yo creo que son unas categorías que van cambiando muchas veces, que no te permiten
aproximarte del todo como a estas contradicciones que pueden generarse en algunos actores políticos, pero yo personalmente siempre me he sentido pues de derecha y me he sentido cómodo con tú eso. estás Y además, en contra de lo que dijo Paloma. es que ¿qué ha pasado más en el Centro Democrático? En el Centro Democrático nosotros pasado de todo. siempre no. Fíjate quiénes vienen, porque además hay que decir que nuestro ejercicio político durante muchísimo tiempo no era de derecha o izquierda, era liberales y conservadores. Después surge pues esta izquierda y todo lo que no era pues izquierda, pues terminó siendo de derecha a pesar de esas diferencias que había entre ellos, entre liberales y conservadores. Yo personalmente siempre he sido un poco más conservador por formación, por... Yo siento que usted es un conservador. Sí, yo soy conservador y por eso digo Más que que yo me siento como que me digan de derecha. Yo no le veo problema a eso. Pero en el partido, pues siempre ha habido matices. Eso es lo que quería decir. Entonces, posiblemente yo tendré algunas diferencias en algunos temas con Paloma Valencia, pero pues hay unos elementos nucleares pues donde nos terminamos coincidiendo. El tema, por ejemplo, de la seguridad como derecho que permite el disfrute de otros derechos, la importancia de un Estado reducido, pero efectivo, el tema de la cohesión social para que nosotros es importante, la libertad económica, etcétera, etcétera. Entonces, yo me siento cómodo con que me digan de derecha, pero entiendo que haya algunas personas dentro del partido que consideren que tienen un matiz distinto. ¿Y usted se siente bien pero ahí... bueno, usted quiere... La pregunta que yo le tenía a usted... Otra vez, para no entrar aquí en las peleas de casas ajenas y de cocinas ajenas. Mire. No, ¿usted se siente de izquierda? Claro. Nosotros, por ejemplo, lo que le está pasando al Centro Democrático es lo mismo que nos pasó a nosotros los verdes de centro izquierda con la izquierda. Y es que tenemos una competencia en la casa dura. Y esa competencia les va a durar 4 años. Ellos dicen que no, que va a dar la pipa de la paz, que no sé qué. No. Eso les va a durar 4 años. Viene una disputa durísima en las elecciones locales del otro año. El expresidente Uribe no va a terminar de confiar en Abelardo. Pero eso es un camino que ellos tienen que recorrer. Pero ¿qué es lo que está en juego? Pero mire que ustedes también están por eso, en ese camino, ¿no? Pues es que estoy viendo que a nosotros nos pasó con el petrismo. Es decir, yo me considero un tipo de... El petrismo terminó claro, comiéndose el Partido Verde. Claro, yo me considero un tipo de centroizquierda. Me gusta el capitalismo, pero creo en los derechos de las mujeres, la nueva ciudadanía, la población LGTBI, en la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Usted cree que va a pasar lo mismo acá? Que Abelardo se va a terminar absorbiendo al Centro Democrático. Ahí vienen las dos. Como pasó con el Partido Verde. Ahí vienen las dos. Una, depende si hay reforma política o no. Y si hay la famosa movilidad política o el transfugismo o no lo hay. Ya. Eso va a depender mucho. A la gente no le gusta el transfugismo porque no lo entiende, pero la última realineación ideológica fue en 2003 con la reforma de Álvaro Uribe política y yo creo que en esta vez el transfugismo puede pasar. Que el Partido Verde va a sufrir, claro. Que el Centro Democrático va a sufrir, claro, así ellos digan que no. Que todos vamos a sufrir, sí. Que algunos partidos van a crecer más que otros, sí. Pero depende si hay reforma política. O la otra solución es literalmente que lo solucione la democracia. Es decir, nos vamos a elecciones locales y a elecciones nacionales y en 4 años sabemos quién sobrevivió y quién no sobrevivió. Pero yo sí creo que aquí va a haber una realineación ideológica muy grande. ¿Por qué? Porque entonces la gente dice, en el año 2003 cuando vino la reforma política fue la última realineación ideológica. Y entonces tú encuentras, para otra vez poner mis ejemplos y no los de las otras casas, que en un mismo partido está JP, un hombre de ultraderecha, y estoy yo, o está un hombre duro de izquierda como Inti. Y ahora JP se está tramitando una expulsión. Pero en la vida real tú encuentras eso. ¿Eso qué significa? Que sí hay necesidad de una realineación ideológica, porque no la gente termina diciendo, es que los verdes uno no sabe si son chicha o limonada, si son de aquí o son de allá. Eso mismo lo va a vivir, por ejemplo, el Centro Democrático, así ellos digan que no. Esa misma dedo inquisidor, señalador de la sociedad, va a llevar a la necesidad de una realineación ideológica, que yo creo que hay que hacerla. ¿Y en la izquierda qué va a pasar? ¿Que va a desaparecer el Partido Verde? ¿Y se va a consolidar un partido de izquierda más amplio? Vuelvo, repito, no sé, es que estamos... yo he sido muy cercano al pacto histórico, pero yo no quiero ser del pacto histórico. Eso es un tema que hay que... Entonces, pero la realineación ideológica viene. Ahora, ¿cuál es el tema? Que una cosa es siendo gobierno y otra cosa es no siendo gobierno, esa realineación ideológica. Es decir, una cosa era el pacto gobernando y cómo estaban los partidos alrededor de ese pacto, y otra cosa ya no siendo gobierno. Pero yo creo que va a venir una realineación ideológica. Y María Jimena, yo lo quiero, aquí me van a funar ahorita en redes.
Yo creo que es necesario que esa relación ideológica se dé. O sea, yo sí creo que ese tema de movilidad política o transfugismo hay que discutirlo seriamente. Para que se pueda hacer. Para que eso se dé la realineación ideológica rápido. Claro, existe la otra. No, que renuncien un año antes y entonces se vayan y que asuman el costo. Sí, pero la mayoría de políticos no quieren hacer eso. Mira la situación, la encrucijada en la que quedó Cambio Radical después de lo de Vargas Lleras. Es decir, es que tú lo comienzas a ver en todo lado. Entonces, yo creo que es sano que se dé. ¿Cómo se dé? Por reforma política, por tema de elecciones, porque hay renuncias antes, eso ya está por verse. Pero yo sí creo que Pero ¿cómo se va a realinderar? No, yo realmente no veo muy fácilmente que se apruebe esa reforma política. Yo Nosotros, tampoco. por ejemplo, en el caso del Centro Democrático, nos opusimos a la ley de transfugismo del pacto histórico y pues ahora nos tendríamos que oponer por coherencia a la ley, que yo no creo que la vaya a presentar el presidente Abelardo. Pero si la presentara, nosotros por coherencia no podríamos acompañarla. Es que pues nos parecía que era... en cierta manera debilitar los partidos políticos. Sí. Esto se hacen elegir con un partido determinado, con unas banderas determinadas, y entonces después pues es como si fueran jugadores de fútbol, tienen su propio fichaje y deciden irse a otro equipo que les esté yendo mejor si ellos creen eso. Esa entonces, ley, ese proyecto lo que planteaba era la posibilidad de que se hiciera el transfugismo, que es como se conoce por una sola vez, la posibilidad de que una persona que es miembro de un partido por una sola vez pueda decir por motivos ideológicos o de lo que sea, que se va, ¿sí? Y que se va y se mete en otro. Y ahí, pues un poco recogiendo lo que decía el senador Ávila, pues hay que decir que yo creo que el gobierno va a enfrentar otros problemas mucho más complicados. Sí. No, y además que lo van a estar pues atacando o asediando, o sea, mucho más próximos, mucho más, que van a necesitar resolver mucho más rápido que ese. Entonces ese me parece que es abrir un frente innecesario que veo que no tendría, por ejemplo, esa pelea muchos eventualmente para salir adelante. Pero ahí hay una pelea tensionante entre pues mira, el Centro Democrático y el presidente electo. Yo no voy a decir con el presidente electo. Hay personas cercanas al presidente electo que efectivamente pues son malquerientes del Centro Democrático. A veces los vemos a ellos, no al presidente. Yo siempre hago esa distinción entre estas personas que pues están más interesados en atacarnos y maltratarnos a nosotros que en, por ejemplo, hacer un frente unido contra pues la izquierda, que hoy está bastante unificada. Entonces, yo dejo eso de lado. A mí lo que me interesa realmente y lo que me parece en lo que tenemos que concentrarnos en sacar adelante al país. Habrá muchos proyectos de ley, creo que la gran mayoría donde tengamos convergencias ideológicas con el presidente, que lo vamos a acompañar. Otros, por ejemplo, si él presentara uno como este, que yo no lo he oído que lo vaya a presentar y creo que no lo va a hacer, pues nosotros, pues siendo coherentes, tendríamos que votar en contra. Pero no, sí, obviamente están en su legítimo derecho las personas que ustedes están cerca del presidente de formar un nuevo partido político y nosotros pues estamos en nuestro derecho de seguir defendiendo las tesis que siempre hemos defendido. Es que va a haber muchos partidos en la derecha, va a haber el partido de Abelardo de la Espriella, el partido de María Fernanda Cabal, Salvación Nacional y Creemos. Vamos a ver qué va a pasar. Esto ya es muchos partidos, ¿o no? En la derecha. Mire, más Cambio Radical, más la U, más, mejor dicho, va a haber una realineación ideológica. ¿Cómo se dé? No lo tengo claro si es viable, pero Colombia sí necesita una realineación ideológica y la va a haber. Y en la derecha se van a despellejar como nos pasó a nosotros ahorita en esto. Sí, pero ellos se despellejaron. Sí, eso va a pasar. Pero mira, no es malo ni bueno. O sea, no quiero entrar aquí en un debate. Va a pasar y evidentemente el Centro Democrático va a tener que buscar sobrevivir. Y si no hay reforma política, sí, puede ser que no haya, estamos de acuerdo. La primera batalla viene en un año, en las elecciones locales. Pero incluso si hubiera reforma política, esa reforma política no alcanzaría a aprobarse antes de las elecciones regionales. Así que creo que... Depende si se mete este semestre o no, estaría aprobada para mayo, si se aprueba. Ahora, supongamos que no. Porque los avales se entregan en junio y julio. Es decir, pero mira, va a haber realineación ideológica. ¿Cómo? Es lo que no tengo claro, pero este país sí la necesita. Bueno, muchísimas gracias. Ya llevamos casi que una hora en esta primera aproximación sobre qué es lo que pasó y cómo va a ser. O cómo pensamos que va a ser, porque desde luego no ha empezado todavía a funcionar la era del tigre. Pero les agradezco la sinceridad, los escenarios planteados y bueno, yo creo que hay que hacer como un segundo podcast para ver todo lo que dijeron, a ver cómo va y cómo se desenchipa, como dicen aquí en Bogotá, donde el presidente Abelardo va a venir tampoco. Lástima.
Bueno, esperemos que si no viene, mejor dicho, no importa Oiga, si no viene mucho, lo importante pero es que haga además- mucho por además Bogotá, mucho tampoco más es de lo que- poco que hizo Gustavo Petro. Pero además no Imagínese somos tan cuánto se van a malos. gastar en viáticos o los equipos de seguridad y los ministros y en tiquetes del gobierno que va a ahorrar Ay, pero eso con no sede importa. alterna. Pero eso sí no importa. Ay, sí, ya no importa, porque Ahí lo sí hace, ya ya no no importa, importa. ahí sí ya no importa. No, Ahí sí no, ya ¿Cuántos no días de importa. Ahí viático sí le ya no tienen que importa. dar a los jefes de prensa del presidente? Porque es que No, pero- lo de la sede alterna importa jurídicamente. Claro. Porque si no es, eso es viaticar al 100% todos los días. Consejo de seguridad. Óigame esto. Los quiero ver. Pero eso se puede corregir, doctor Ariel. En pero una reforma el tema- constitucional, el tema claro. de los viáticos, pero además le digo una cosa. ¿Usted no le parece eso es una erogación que afecta En tiquetes en los un ministros, momento? los si se- viceministros, si se los empieza a presentar directores. eso, pues obviamente hay que plantear que eso es una erogación innecesaria. Pero es que vemos al presidente Petro viajando constantemente. Pero y yo creo que es también está legítimo. mal. No, yo no creo que está necesariamente esté mal cuando utiliza mal los fondos. Ah, no, cuando se utiliza mal, por Claro. eso. Pero lo que te digo es, el presidente Petro, por ejemplo, viajaba al exterior. Había unos viajes que yo reconocía que tenían todo el sentido del mundo. Otros creo que no. Pero yo creo que Y además, el presidente Petro viajaba dentro de Colombia continuamente. Yo creo que es pues Pero eso es relativamente parecido. lógico, eso es lógico. Sí, y lo estoy diciendo en el caso de Abelardo también. O sea, Lo que Abelardo lo que esto ha lo dicho... plantea es distinto, no es viajar sino Tener una sede además de alterna viajar te es que lleva a tener todos viática, tienen que claro. venir a mí. Sí, y claro. además va a haber una sede donde no va a haber una transparencia porque pues va a estar, ese es un batallón, imagínense. Es la primera vez que vamos a tener a un presidente montando su gobierno desde un batallón. Pero creo que Entonces, es un batallón que está en desuso no prácticamente. importa, pero desde un batallón donde no hay una transparencia como debería haber en una Pero democracia. ¿por qué no pues habría transparencia? porque es un batallón. Entonces, para poder Pero creo entrar, que no de hecho sabemos sí aparte, no sé, qué usted me pase. corregirá, doctor Ariel, pero creo que eso ya estaba en desuso. Uno ve que Es está que no rodeado importa por que esté un área. en desuso, sino Bueno, que pero si queda es un centro dentro de un militar. batallón. ¿Sí? Eso lo Entonces, hizo Chávez en Fuerte Tiuna. Sí, es un acto de un presidente que... Bueno, entiendo que puedes es decir la que da un primera vez- mensaje de que es el poder civil. No, totalmente aprisionado por el poder Pero, militar. no, pero bueno, vamos a ver cómo se empieza a desenvolver. Y sobre pero todo además para ha habido la muchos ciudadanía. presidentes. Hagamos el Ciudadanía. balance de los primeros 100 días, María Sí, Jimena. más Y bien. ya sobre Hagamos eso un sabemos balance, me parece Sobre bien. cómo gasto de es que, viáticos por y ejemplo, demás. el sí. acceso de los periodistas va a ser. Es que porque está metido No, pero es dentro igual de que en una- la casa de Nariño. En la casa de Nariño tampoco entra En la cualquier casa de persona. Nariño se sabe cuando uno pide un reporte, ellos tienen que mandarle a uno. Y yo me imagino que aquí los- será igual. Y así debe ser por una Bueno, cuestión de transparencia. Yo espero que sea así. En una guarnición militar. A ver. Vamos a ver. Ojalá que eso sea así. Bueno, ojalá yo tenga razón. Vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias y seguimos a los 100 días. Nos volvemos a ver aquí. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.